Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para los amigos, como bien sabéis, en la que contamos con la participación de Luca. Luca, sabéis que pues con ellos ya son tripitidores con nosotros y es un placer convocar estas sesiones en las que intentamos ofreceros un poquito de, iba a decir de luz, pero no es luz, son herramientas para la reflexión. Y en la de hoy es que vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, porque es cómo aterrizar en términos de eficacia y eficiencia, la inversión en tecnología, pero iba a decir, pero de la mano de Roberto Rodríguez, al que Sin muchos pe- conocéis. y sin pero, con pero y sin pero, Maite. Roberto Rodríguez, sabéis que es CEO de Datum. O Datum, ¿cómo se dice, Roberto? Siempre me equivoco. Datum. Datum, vale, de Datum de Dato, estupendo. Pero como bien sabéis, también tiene un background en el área de recursos humanos, fue director de recursos humanos, ya era muy batallador en aquella época y ahora, pues con más motivo, desde el otro lado, está ayudando a sus compañeros a ver las posibilidades que ofrece la digitalización de los departamentos de recursos humanos. Y en el otro ámbito, pues tenemos a Corradino Merini. Merlini, Merlini, Maite. Como el Merlini, mago es que no Merlín. veo ni con gafas, no veo ni con gafas, discúlpenme. Yo en las sesiones preparatorias del webinar, pues os tengo que decir que él, que es evidentemente un experto de recursos humanos de Luca en el área comercial, es un comercial que entiende muy bien las necesidades del cliente, da gusto hablar con él y eso no lo puedo decir de todos los comerciales. Vaya por delante. Y no te lo había dicho hasta ahora, y tú Oye, lo Maite, sabes. muchísimas gracias, que ahí estás rompiendo el mito del comercial Claro, claro, del no, no. egoísmo, ¿no? Es que hoy se vende de otra manera. Si no enganchas con de verdad las necesidades de tu cliente, con lo que le inquieta, con lo que le aprieta el zapato, pues ¿para qué te van a escuchar? Así es que nada, vamos a ello. Voy a ceder primero la palabra a Roberto Rodríguez, pues bueno, para que nos explique un poquito de verdad si se puede medir todo lo que se puede medir en recursos humanos y la digitalización es ese totum revolutum que ahora mismo en muchas organizaciones parece que es, cuando en realidad es mucho más sencillo que todo eso. Y te dejo la palabra porque sé que la tienes ya lista y afilada. No, pues Una cosita, dime. disculpadme, una cosita para todos los asistentes, muchas gracias por vuestro tiempo. Recordad que podéis intervenir con preguntas desde el principio porque queremos que esta sesión sea todo lo más participativa posible y os rogaría que lo hicierais a través de la opción preguntas y respuestas, más que Vale. del chat porque es más fácil de gestionar, ¿de acuerdo? Y las iremos respondiendo según nos vayan llegando. Ahora sí, Roberto, disculpa y adelante, yo me pongo en Y mute. además os agradeceremos mucho las preguntas para que no sea el típico rollo y no queremos aquí estar, pues eso, en rollo, estamos aquí en la atalaya hablando de grandes cosas. Y yo, Maite, pues me ha encantado lo de batallador, porque yo creo es que toda mi vida he luchado contra los clichés, ¿no? Yo creo que en el mundo de la tecnología, o sea, yo creo que en recursos humanos, y voy a hacer, bueno, Maite me conoce bien y Corralino yo creo que también me va conociendo, voy a intentar hacer una voz crítica, ¿no? Porque al final estos webinars lo que no pueden acabar es siendo que somos estupendos, que en recursos humanos lo hacemos todo bien, porque acabamos en el precipicio yéndonos para abajo, ¿no? Total, Yo creo que total. ahí toda la primera parte está de la transformación, y si se puede medir, que yo creo que menudos dos melones con los que arrancamos, para mí la transformación es una cuestión de mentalidad, eso no es una cuestión de tecnología. O sea, para mí la tecnología, yo creo que por el momento en el que estamos, lo queremos convertir un poco en el protagonista de todo esto, ¿no? Y ahora con la IA y todo lo que sea, de alguna manera ponemos en el centro la tecnología, y la tecnología, y lo estamos hablando antes de entrar, para mí es un habilitador, es decir, todo el tema de la IA me preocupa cero. O sea, para mí es un habilitador y nos convertirá en Robocops. ¿Os acordáis de aquella película que nos dará superpoderes para hacer cosas que hasta ahora pues, nos ocupaban mucho tiempo y recursos, o incluso hacer cosas que hasta ahora no podíamos o no sabíamos hacer, ¿vale? Con lo cual, Total, para mí, que la Roberto, o transformación sea, también. no sé si has visto vídeos, yo soy mucho de ver vídeos, sobre todo en YouTube, creo que es algo de mi generación, pero justamente eso, ¿no? Te hace que llegar a la información más rápido. Yo he visto cosas que en la época de la revolución industrial, cuando empezamos a hacer ese cambio de lo manual a la máquina, habían personas en contra. ¿Sí? Habían personas en contra de la maquinaria, con ese temor de que nos íbamos a quedar sin trabajos, que llegaron las máquinas para sustituir a las personas, y pareciera que la historia se repite, pero ahora con una nueva participación que es la de la inteligencia artificial. Tal ¿Qué cual. tal? Yo creo que, pues imagínate el que inventó el fuego. Hostia, pues imagínate explicándole a los demás hoy el fuego. Pues esto sirve para cocinar. O sea, yo creo que aquí, bueno, pues yo creo que la disrupción tecnológica siempre
no nos gusta mucho el cambio, el ser humano está habilitado para la rutina y lo familiar, y entonces yo creo que la transformación es una cuestión absolutamente de mentalidad. Yo creo que ahora mismo nos aprieta y ya no hay, es un entorno en el que la transformación ya no es una opción, es decir, es un escenario, es el siguiente escenario, donde vamos a un escenario, y lo hablábamos también Evolución, antes, tal cual, es decir, evolución. la productividad se la va a comer algo que ya no es el ser humano, es decir, la productividad lo vamos a dejar a manos de otra cosa. Y lo que tenemos que pensar es cuál es el papel del humano, ¿no? Es decir, vamos a pasar de una economía del conocimiento a una economía del pensamiento, y para mí esa es la gran transformación. Es decir, oye, al final la tecnología será un habilitador y lo que tendremos que ver es si la persona qué va a aportar en el otro lado, es decir, en el siguiente escenario que está aquí. Y para mí esa es la gran pregunta. ¿Se puede medir? Claro que se puede medir, todo se puede medir. Otra cosa es que deberíamos pensar cómo hemos querido medir hasta ahora. Vale, yo creo que aquí siempre lo hablo también. El problema que hemos tenido en recursos humanos tradicionalmente, y yo siempre lo digo y permitiendo que sea así un poco, yo sí creo que siempre hemos trabajado con mentiras, ¿no? O sea, al final siempre la gente pues, nos cuenta cosas y nosotros, pues con lo que nos cuentan los empleados, preguntamos, tal, y con eso vamos construyendo pues, realidades, cuadros de mando, y el problema que tenemos es que nosotros solemos trabajar con información muy sesgada, porque al final la relación laboral nos la hemos llevado a una simetría de fuerzas, donde el empleador tiene un poder que no tiene el empleado, entonces el empleado de alguna manera tiene que parecer que es infalible, que nunca se equivoca. Entonces, en la construcción de Mm, estas relaciones, todo el dato que se genera es un dato altamente corrompido. Con lo cual, el total. gran problema que tenemos no es la tecnología, el problema que Es el tenemos es querer el quedar dato. bien. Y no, Es y tenemos cultura. un dato que es muy triste, pero yo, por ejemplo, en el banco, cuando nosotros hacíamos procesos de aprendizaje no supervisados con algoritmos, ¿vale? Y veíamos, oye, yo teníamos todas las cosas que se pueden hacer, las teníamos, ¿vale? Entonces yo buscábamos patrones, oye, dime qué patrón. Pues el dato más predictivo que encontrábamos en patrón era el código postal. Si le había sabido el salario a una persona 100 veces, si estaba en el plan de sucesión del CEO, si era un top performance. O sea, al final no conseguíamos tejer patrones con los datos que teníamos por varias cuestiones importantes. En recursos humanos, aunque todos hacemos lo mismo, cada uno lo hace de manera distinta porque vamos cambiando las normas. Eso lo que nos permite es no tener estándares internacionales de medida como tiene un financiero que trabaja con un EBITDA que me permite comparar compañías en cualquier entorno geográfico o en cualquier tipo de actividad. Nosotros no tenemos eso. Y luego no tenemos una vocación de cuidado del dato. Es decir, yo creo que nos han metido tanto en la cabeza, y perdonadme el clichetazo, que somos de letras, que nos encargamos de las emociones, que esas cosas muy bonitas son preciosas, pero es que al final en el comité de dirección se habla de números. Entonces, no hemos conseguido medir porque yo creo que no hemos conseguido llevar nuestro dato al negocio. No somos capaces a día de hoy de explicar en términos predictivos, como hace un financiero o como hace uno de marketing, como hace uno de tecnología, qué va a pasar con la compañía, con el tipo de talento que tenemos, ¿no? Y eso es realmente donde tenemos nuestro gran caballo de batalla. ¿Cómo, Y no, cómo, y no cómo lo solamente podemos ahí, conseguir? Roberto. O sea, yo me encuentro con muchísimos procesos donde me entrevisto con personas que están en departamentos de recursos humanos, donde me cuentan su día a día y yo puedo sentir, ¿sí? Porque aquí es donde entra esa parte de el ver qué es lo que te oculta la otra persona, ¿no? Esa frustración de que un profesional de recursos humanos que estudió toda su vida una carrera para impulsar a las personas, encontrarse detrás de una hoja Excel simplemente repitiendo un proceso una y otra vez, ¿de acuerdo? Que ahí es en donde entra esa digitalización, es en quitarte ese Excel de encima para que tú te puedas enfocar en lo que realmente importa, que es analizar los datos que te pueda arrojar la herramienta que sea, ¿de acuerdo? Y poder tomar decisiones para poder ayudar a las personas. Y allí es donde nosotros queremos que las personas se enfoquen y que metan la cabeza, no queremos que estén detrás del Para- Excel Es o que de para mí, algo que no claro, funcione. para mí la tecnología, y yo creo que aquí también es lo que nos tiene que habilitar a hacer lo que siempre hemos querido hacer. Yo Ujú. lo veo al revés, es decir, yo creo que siempre hemos hecho las cosas intentando meter números, intentando trabajar en un ámbito en el que no. Y yo creo que ahora mismo la tecnología lo que nos habilita es ir al siguiente escenario, pero en el siguiente escenario es si le sabemos preguntar bien a la tecnología, es decir, ¿qué le vamos a pedir a la tecnología? Ahí quería ir yo con esta pregunta y es ¿cómo leer los datos de recursos humanos en términos de negocio? Pues mira, Maite, yo y nosotros aquí estamos trabajando muchísimo y para nosotros es una vocación absoluta y toda la parte. Yo es la primera vez que trabajo con un montón de gente que no es de recursos humanos y no os podéis imaginar lo que he aprendido, no trabajando con gente trabajo con matemáticos, con ingenieros de sistemas, con filósofos, con otros. Y para mí la vocación que tenemos es, oye, al final en el negocio pasan cosas, ¿vale? Vendo más, vendo menos, facturo la satisfacción al cliente, tengo mermas en una línea de producción, es decir, pasan cosas. Vale.
Y nosotros lo que tenemos es abajo cómo puedo conseguir entender las causas del comportamiento, es decir, cómo las puedo subir arriba. Es decir, que una máquina tenga más merma que otra o que un comercial venda más que otro, tiene que tener abajo una serie de causas. Y las causas que nosotros nos encontramos siempre son causas del comportamiento. Entonces, en el momento en el que tú unes que una persona o porque tiene un mal jefe, o porque está en una posición en la que no le gusta, o porque está en una compañía en la que no quiere estar, o una serie de cosas, si nosotros empezamos a montar mapas de regresión y empezamos a buscar correlaciones que no indican causalidades, pero nos empiezan a dar pistas de por qué están pasando cosas en el negocio. Es decir, a mí no me vale de nada decir que tengo un absentismo de un 7% si no te digo el por qué y cómo solucionarlo. Entonces, el negocio lo que quiere es eso de nosotros. El negocio no quiere que le digamos que tiene un absentismo del 7 porque fenomenal. ¿Y qué hago? El Claro, negocio Roberto, quiere... pero ¿cómo conviertes tu comportamiento en EBITDA? Para ¿Cómo, mí, cómo claro, llegamos allí? o sea, para mí el comportamiento de vida, lo que tienes que llevarlo es en el momento en el que tú empiezas a mapear cuestiones de comportamiento con acciones de negocio. Nosotros, por ejemplo, lo que vamos haciendo, y no me quiero meter aquí en rollos, ¿vale? Pero imagínate que yo a Corradino le pago 100, ¿vale? Yo de Corradino tengo un compromiso de 70. Yo hay 30 que te estoy pagando que no estoy utilizando, ¿vale? Pues cuando yo se levanto ese 30 y lo sumo en compañías, empezamos a ver cientos de millones de euros. Lo que vamos haciendo es vamos descomponiendo los euros en cosas, ¿vale? Entonces los vas bajando a comportamientos y es la manera de poder llevarte la vida. Entonces, cuando tú me lo transformas a facturación, me lo transformas a cosas que son de negocio, pero la idea es que si no lo unimos a negocio, muchas veces la sensación que tengo es que los datos que tenemos son para justificar nuestra existencia y lo más triste es que es para consumo propio. Es decir, no lo consumimos nosotros, pero yo siempre digo, ¿cuántas veces ve un CEO un cuadro de mando de recursos humanos? 3, 4, 5 veces al año. ¿Cuánto ve un CEO al día un balance o un CRM de ventas? Está todo el Dime día tú. conectado. Pues eso es que hay una simetría de consumo del dato, básicamente porque nosotros tenemos un problema, es que no generamos un dato tan vivo y que le aporte tanto información como el que le aportan otras áreas de negocio, y eso tenemos que invertirlo. Insisto Sí, que pero tampoco nuestro trabajo va a ese ritmo, pero bueno. aquí también yo me encuentro con otra casuística que me encantaría compartir contigo y que es un debate muy filosófico que tenemos en recursos humanos, ¿no? Que es que hay CEOs que tampoco dan visibilidad al departamento de recursos humanos, ¿de acuerdo? Que son más su mano derecha para apagar fuegos que un departamento estratégico para ellos. Entonces, cómo, ¿cómo hacemos que la cultura de esa empresa cambie para que recursos humanos tenga una No, mayor participación? claro, pero mira, yo aquí, y a mí me ha pasado, yo os cuento experiencias propias, ¿vale? Es decir, el CEO muchas veces verbalizan cosas y luego acabas contando FTs. Dice, pero ¿en qué punto me habías dicho que íbamos a cambiar el mundo y estoy contando FTs, ¿no? Pues sí que, o sea, al final nos han encasillado mucho con el proceso y el procedimiento y la política, que está fenomenal, pero no es suficiente. Es decir, esto está muy bien tener controlado los fichajes, la diversidad, que son cosas necesarias, que además nos obliga la ley, fenomenal, pero yo tengo que ir a un siguiente estadio. Entonces, el tema es que si tú no lo conviertes en dato, es cuando no puedes, porque cuando lo tienes en dato, tú le puedes preguntar al CEO qué quieres. Vale, yo le puedo preguntar, oye, ¿qué quiero? Oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué cultura quieres tener? Oye, pues yo quiero tener una cultura muy innovadora. Vale, si yo solo puedo medir, yo puedo transformarte la selección en eso, puedo transformarte y medirte las salidas para ver si estoy drenando talento que necesito o estoy incorporando talento, si tengo un management adecuado para gestionar ese tipo de talento. Pero pues todo ese mapa lo tenemos que construir con datos, porque si no al final trabajamos con sensaciones. Yo no sé lo que meto, no sé qué está saliendo, no sé si realmente eso lo mueve o no lo mueve. Entonces, lo que tenemos es que ir componiendo la información y un poco lo que dice aquí Paul Ernesto, ¿no? Es decir, ese mapa estratégico, por esto que dices desde abajo arriba, es que está claro. Es decir, yo creo que hay dos planos de trabajo. Está un plano táctico, que es en el que hemos trabajado muy bien, oye, cosas más tácticas, cosas que hay que hacer, pero luego tenemos un plano estratégico de debate arriba en el que lo que tú dices, Corradino, es decir, oye, ¿tú qué quieres, ACEO? Oye, ¿tú qué quieres al negocio? Porque al final, muchas veces lo que yo me he encontrado es que ni ellos mismos lo saben verbalizar, porque te pueden decir, me quiero transformar. ¿En qué? Hostia, pues no sé. Pues es que esas preguntas, entonces, para poder hacer buenas preguntas, tenemos que tener buenos datos y con buenos datos podemos medir. Y sobre todo es que hay que medir como, oye, ¿esto que estamos haciendo cambia algo o no cambia nada? No es tener datos en sí mismos, porque tampoco nos van a aportar nada diferencial, ¿eh? O sea, yo un poco como lo veo. Vale. Ujú. Quería que me pusierais casos concretos de cómo traducimos métricas concretas en términos de negocio. Y otra pregunta más, ¿cómo llegar
a saber cuáles son las preguntas correctas. Es que justo esta mañana me estaba leyendo un post en LinkedIn, no recuerdo la persona, la buscaré y si acaso os lo pasaré, que acaba de terminar con 50 años la carrera de filosofía. Él además es agente de recursos humanos, empresario, tal y cual, ¿no? Y decía que precisamente esto, que las claves están en saber hacer las preguntas. Cuantas más mejor, porque así encontrarás las preguntas. Pero claro, yo estoy en recursos humanos, soy directivo de recursos humanos y, a ver, no tengo tiempo para estudiarme 5 años de carrera. Eso es lo primero. Segundo, ¿por dónde empiezo para adquirir esa cultura del dato? Tercero, ¿por dónde empiezo también a consolidar esos datos que tengo diseminados por diversas herramientas en la organización y que es el primer paso que hay que dar para empezar a trabajar la cultura del dato? Pues mira, te voy a contestar, Maite, y estoy buscando una cosa yo puedo compartir pantalla, creo, ¿no? Mira, Ahora mismo te habilito habilítame, que os quiero enseñar una foto. Y yo creo que esta foto, espero que responda a buena ahora parte ya puedes, ¿eh? Mira, Ya espera. puedes. Mira, para mí hay una foto que me encontré hace tiempo, ¿vale? Que era esta de aquí. Vale, o sea, al final, yo creo que este panel lo explica bastante guay. O sea, yo creo que dentro del mundo de la analítica hay como cuatro grandes capas, ¿vale? Es decir, tenemos toda, por decirlo de alguna manera, toda la parte descriptiva, ¿vale? De la analítica, que nos permite medir las cosas en términos de presente y pasado, donde somos muy buenos. Nosotros somos muy buenos explicando lo que está pasando y lo que pasó ayer, ¿vale? Pero luego tenemos la capa predictiva y prescriptiva, que básicamente nos permite hablar en términos futuros. Para mí, en términos de valor, vale, es un poco lo que funciona, es decir, nosotros estamos tradicionalmente a la izquierda del muro, ¿no? Es decir, podemos medir muchas cosas, tenemos benchmarks que podemos comparar, tenemos sistemas, portales que nos permiten hacer muchas cosas y podemos tener cuadros de mando maravillosos que nos permiten hacer y ver un montón de historias, ¿vale? Pero el problema es que lo que tenemos que hacer es cruzar al otro lado del muro, es decir, ver cómo podemos empezar a correlar esta información con otras cosas, cómo podemos empezar a buscar las causas raíces para poder predecir y desde ahí optimizar. Entonces, en este tema, Maite, que tú me dices, la pregunta es de cuáles son las métricas concretas. Yo lo he discutido muchas veces cuando llegaba a una compañía de si había que hacer las cosas que había que hacer, ¿no? Porque en recursos humanos parece que tenemos un manual que siempre hay que hacer las mismas cosas. Siempre tengo que hacer la gestión del desempeño. Siempre tengo que hacer una encuesta de clima laboral. Siempre tengo que tener fijo y variable. Siempre tengo, ¿pero por qué? Vale, entonces, y nosotros cuando, por ejemplo, empiezas a correlar cosas que tú tienes aquí, puede ser que muchas de las cosas que hacemos no justifiquen absolutamente nada. Es decir, no busquemos relaciones y muchas veces tenemos el negocio trabajando, sacando cosas que nosotros queremos, pero que no me explican absolutamente nada más, con lo cual me están consumiendo tiempo y dinero, pero no me hacen nada en el negocio. Maite, que me movías la mano. Sí, no, ejemplos de correlaciones. Mira, por ejemplo, por ejemplo, imagínate la seguridad psicológica, ¿vale? Y yo, por ejemplo, Ujú. la seguridad psicológica nosotros la utilizamos, por ejemplo, para medir la posibilidad que tiene una persona de ser ella misma en su puesto de trabajo. Pues te digo que, por ejemplo, correla altísimo con los niveles de innovación y la capacidad de transformación de una organización. En equipos de ventas, nosotros vamos viendo, por ejemplo, cuando tú aumentas la capacidad o la capacidad de generar entornos psicológicamente seguros, los niveles de venta aumentan radicalmente, pero además una venta de calidad, ¿no? Y sin embargo, cuando tienes niveles de venta más bajos, pues puedes tener venta alta, pero que quema mucho más el mercado. Entonces, ¿cómo vamos correlando? Oye, pues lo mismo, me puedo venir a dato que tengo aquí. Me puedo coger los fichajes o me puedo coger los desempeños. Oye, venga, oye, yo puedo explicar con los desempeños que tengo si cojo por otro lado datos de mi negocio, porque aquí lo que ocurre después, Maite, es que las métricas concretas y saber las preguntas, aquí el problema que yo me he encontrado, y esto es una opinión personal, es que no todos los sitios funcionan iguales, porque aquí hay una gran pregunta que es el para qué. Y ahí nos toca entender el negocio. Es decir, no es lo mismo trabajar en una fábrica de producción de yogures que en una factoría de software que en una empresa de reciclaje de aluminio. Entonces, el KPI te va a venir, es decir, pero la correlación es, oye, negocio, decirme qué os importa. Y tú, el negocio, me da todo lo que me importa y ahora yo cojo todo lo que yo tengo y vamos buscando. Y ahí es donde empezamos a buscar. Y ahí, Maite, es donde surgen las preguntas correctas. Porque esas son las preguntas que le interesan, no son las que me interesan a mí. Para mí, las preguntas correctas son las que le interesan al negocio. Y al negocio, al de tecnología, le va a interesar pues, las líneas de código que tire, la productividad de los equipos, la capacidad de hacer código nuevo. Vale. Al de producción le va a interesar que no haya merma, que da. Venga, pues entonces las preguntas para mí me las marcan lo que marcamos en un eje como KPIs de negocio. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Ahí vamos a buscarlas. Es decir, lo triste es que no hay un manual de preguntas, pero, por ejemplo, soluciones, yo donde tengo mis data lakes, donde tengo guardada mi data, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Luca,
Oye, yo tengo datos, yo aquí guardo cosas, fenomenal. Pero si no me las llevo al otro lado no me sirven de nada porque me quedo a la izquierda del muro. Vale, el problema es que si con Luca me quedo a la izquierda del muro, pues justificamos cuadros de mando muy chulo, pero no lo va a consultar nadie. Y luego, Maite, la maravilla es que ya no tenemos que saber hacer un montón de cosas, porque cómo nos relacionamos con el dato, eso ya lo hace GPT-4. Es que yo no tengo que tener capacidad analítica. Es que no tenemos que tener capacidad analítica. Me cojo mis datos, los subo a un GPT y le digo, mira, quiero que me montes una tabla te voy a subir esto a la venta, te cojo todos los KPIs de negocio, meto esto, te lo subo todo, te ocupo todo esto, te digo lo que significa cada cabecero de tabla y ahora te empiezo a hacer preguntas. Y ya está. Es que eso es la IA y eso es el superpoder. Si es que ya no va de que yo sepa programar en Python, ya no va de que yo sepa de... No, va de que tengo datos, en un sitio los guardo, los genero y les voy dando sentido en otro lado. Entonces, los GPTs y GPT-4 ya mete toda la capa analítica, es que no tenemos que estar. Entonces, el tema es tener un buen dato, tenerlo bien guardado, bien limpio, bien ordenado, perfectamente gestionado y luego saber relacionarlo. Y esas preguntas correctas, Maite, las tiene el negocio, no las tenemos nosotros. Y nos empeñamos en pensar que no. Es que te aprieta, qué te duele, cuál es tu problema, cómo lo solucionamos. Y ahí es donde tú empiezas a montar y eso es lo que nos permite pasar al otro lado del mundo. Vale. Corradino, en tu interacción con las empresas, ¿cómo ves que trabaja recursos humanos con el negocio? Pues mira, muchas veces relacionan directamente los tiempos productivos con pérdidas, ¿sí? Y con lo que comentó Roberto hace un momento, ¿no? Lo de, yo a ti te pago 100, tienes 30 y el otro 70, ¿no? El 30 que esas personas no trabajan en donde tienen que estar es en donde sienten que está esa capacidad de optimización, ¿no? Y es como se ha llevado la parte de la digitalización dentro de recursos humanos y de los procesos de recursos humanos. Ujú. También a la par de cumplimientos normativos, ¿no? Que es lo más regular que se suele ver en los procesos comerciales. Em, pero a mí me parece muy interesante que las mejores decisiones de negocio se toman es en base a opiniones hacia managers, ¿sí? O sea, en dar visibilidad y en acercarse al empleado para preguntar desde la capa más baja qué es lo que pasa, ¿sí? Allí, en esa proximidad, es en donde, por un sistema fiable que te almacena el dato, tú consultas qué es lo que está ocurriendo y es donde tomas esas decisiones. Ujú. Y no es una relación tan directa. Fíjate que no es como que A lleva a B. Es No, que la persona tiene que, y recursos humanos, tienen que conectar el punto A con el punto B. Tienen que ser el puente. No Ujú. únicamente para perseguir como policías, no, sino más bien hasta para ayudar a esa persona que a lo mejor está pasando por un mal momento. Y allí es en donde entra la parte humana de recursos humanos. Es que por contra de lo que pensamos, la lectura de los datos no necesariamente, o precisamente es que es al contrario, no creo que tenga que ser lineal en esto que estamos hablando. Y no, ahí es donde recursos humanos tiene que salir de su caja habitual, tal cual, sí. Roberto. Yo ahí, por ejemplo, y veo la pregunta de Nelson que tiene ahí en el chat, es que, porque pregunta, ¿cuáles son los 10 KPIs? Es Sí, que Nelson mola. Me encantaría decirte, son estos 10, pero es que no hay 10. es que cada negocio. Hay unos que son obligatorios que por ley Y tengo que dependen tener, del modelo de negocio. tal cual. Pues tendré que medir pues, la diversidad o los fichajes, porque, por ejemplo, en España nos obliga la ley y Ujú. eso no puede faltar. Pero a partir de ahí, Nelson, y yo creo que es la maravilla de nuestro trabajo, lo tenemos que diseñar nosotros. Y lejos de, y yo creo que aquí hemos cometido un error, y yo, Maite, siempre lo he defendido, no hay trabajo más creativo y bonito en una compañía que el de recursos humanos, porque es que el problema es que no hay una pregunta que no nos hacemos mucho, que es el ¿para qué? Oye, ¿para qué necesito ¿Para estos qué? datos? O sea, ¿para qué? Porque no vamos a medir, pero ¿para qué, tío? O sea, pero me voy a transformar, ¿para qué? ¿En qué? Entonces, ahí Nelson es ¿para qué? Vale, entonces y el negocio te lo va a decir siempre. Y el problema es que nos hemos apartado de negocio y nos hemos convertido muchas veces en el stopper, y lo acabas de decir tú, Corradino. Le estamos pidiendo todo el día que me hagan las cosas que yo necesito, pero ellos no necesitan. Oye, quiero que me calibres la campana de Gauss, no sé qué. Oye, ahora quiero que me hagas no sé qué, ahora quiero que hagas las valoraciones. Y ellos te dicen, ¿pero para qué? Entonces, ¿qué ocurre? Que como yo no le encuentro el para qué, luego yo te estoy generando un dato malo, que luego es Ujú, este dato que tengo yo, que luego es el dato que analizo yo, y ujú. luego tengo un output de porquería. Voy al comité de Total, dirección y en la primera curva me asesinan. Entonces, total. no, entonces, en esa construcción, Nelson, es lo contrario. ¿Qué necesitas? Yo le voy a meter una capa de solución y vamos a ver cómo lo sacamos y vamos a ver cómo te genero ese dato.
Incluso permíteme Sí. hacer un inciso aquí, Maite, y perdona, No, no, tranquilo. que es que me consigo muchas personas que la parte del desempeño lo intentan llevar a un dato que suele ser muy analizado, pero yo no lo veo tan claro, ¿sí? Porque intentan llevar las competencias de las personas a un número, a un promedio. Y por lo general hay varios factores que no están tomando en cuenta al momento de analizar ese promedio. No sé si te has conseguido con esto en algún momento, Roberto. Buah, es que, Maite, no sé si vas a preguntar tú algo, si No, no... no, mejor sigue Mira, con, luego ya entro con la mira, mía. yo aquí corradino lo que veo, y es una reflexión que me hago siempre, ¿vale? O sea, Netflix o Spotify, a mí no me piden mis datos y yo estoy dispuesto a dárselos siempre. ¿Por qué? Porque Netflix y Spotify por encima montan algoritmos que me permiten tener capas de servicio. Es decir, a mí ellos, si yo le doy mis datos, me dicen qué series tengo que ver, las que me van a gustar, la canción, me lo van a recordar. Además, entonces yo digo, oye, guay, porque en ese trade a mí me compensa. Entonces yo te doy mis datos y ellos montan una capa de servicio. Piensa lo que hacemos nosotros. Yo le digo, Maite, dame tus datos. Y Maite me dice, ¿para qué? Para que digas si soy bueno o malo, para ver si me vas a pagar más o menos. Entonces, el problema es que en la gestión, el dato nosotros lo utilizamos para castigar al empleado, ¿no? Para ver, para clasificarlo, para encuadrarlo, para... Entonces, claro, la gente no está dispuesta a darnos sus datos porque no le metemos ninguna capa de... No somos Spotify. Entonces yo siempre digo, venga, yo tengo el dato, fenomenal, móntame capas de servicio por encima. Y móntame capas de servicio por encima. Si yo a Maite le pido sus datos y le digo, mira, Maite, si me das tus datos, yo te puedo montar, mira, te puedo montar un recomendador que cuando haya una vacante te puedo decir si vas a encajar bien o mal. Te puedo decir con qué tipo de jefe vas a encajar bien o mal en esta compañía. Te puedo definir rutas de desempeño y de desarrollo que van alineadas con tus fortalezas. Oye, te puedo... Claro, en ese momento Maite me dice, oye, joder, que si te doy mis datos, claro que te doy mis datos, pero no hemos construido esa capa. La metemos abajo y seguimos, y es estar a la izquierda del muro. Es una capa donde yo necesito, hay unos gurús que han dicho que esto es lo que hay que medir y no, ya nadie se ha planteado nada más. Nadie se ha planteado. Entonces, claro, pues si queremos romper, si queremos transformar, yo siempre digo, ¿pensamos en el servicio encima para el empleado? O vamos a estar enredando mucho más ahí, dándole vueltas, pero no llegamos a ningún lado. Es que eso es auténticamente poner a la persona en el centro y no lo que habitualmente se entiende por poner a la persona en el centro. Sí, porque Y poner a yo, la persona en el centro, claro, no es preguntarle. Porque a mí que me preguntes cómo estoy y no, no hagas nada con ello, eso no es ponerme en el centro. eso es, no, no, y no es darle todo, y no es que la persona en el centro lleva una estrategia detrás, que es lo que estáis contando. Aquí me Sí, encanta además que haya aflorado el tema, sí. O porque sea, se para habla mí, tanto de no. ella. Es que, ¿sabes lo que pasa, Maite? Que nosotros, yo, por ejemplo, siempre digo que el compromiso de una persona se compone de dos grandes fuerzas, la motivación y la satisfacción, ¿no? El problema es que la motivación no hemos sabido medirla y trabajamos en la satisfacción. Entonces, hiperinflacionamos el mercado laboral en cosas extrínsecas. Te doy dinero, te doy puesto, te doy, te doy, te doy, te doy. Claro, que hemos llevado a espacios, o sea, entornos laborales ya vacíos, es decir, donde no hay nadie está allí porque me gusta, estoy aquí porque me dan. Claro, en esa composición de la relación laboral, pues entonces yo lo he visto muchas veces en mi vida y yo he sido el primer pecador. Traigo gente que va a estar mal conmigo, pero que me dicen que la necesitan y yo la única manera que tengo de retenerla es pagándole. Entonces la convierto en un esclavo, la meto en la compañía, pero la desconecto. ¿Y qué hay de nuevo en la medición de la motivación? ¿Hay algo nuevo? Nosotros aquí estamos trabajando mucho y no es objeto de esto hoy, pero nosotros estamos encontrando y además estamos generando como un estándar internacional de medida que nos permite comparar ya no solo, o sea, nos permite comparar compañías en diferentes entornos culturales y empezamos a ver muchas cosas. Pero ¿qué ocurre? Y aquí hay un cambio importante. En al otro lado del muro, para nosotros ha habido un salto importante de la estadística al algoritmo. Es decir, aquí seguimos muy enfocados en la estadística, ¿vale? Y las soluciones que hay a nivel mundial en nuestra industria es, yo te pregunto a ti qué te parece y tú me vas a mentir y ahí seguimos construyendo. Entonces, el problema de la estadística es que yo te puedo preguntar, Maite, oye, de 1 a 10, ¿cómo consideras de adecuada tu carga de trabajo? Tú me pones un 10, estadísticamente es un dato maravilloso, pero puede resultar que estés súper aburrida y son dos cosas perfectamente compatibles. Entonces, a mí la algoritmia me permite levantar que estás aburrida y esto me cuenta una mentira como un castillo. Aquí seguimos en la estadística, entonces nosotros vamos desarrollando modelos algorítmicos y la matemática nos permite depurar el dato. Y la matemática nos permite ver los niveles de sesgo, nos permite reducirlos, nos permite afinarlos. Claro, en esa construcción, al final tenemos un dato de mayor calidad y ahí es donde podemos ya empezar a correlar de otra manera. Entonces, para nosotros la motivación no es un concepto, es un constructo que debajo hay gente
La teoría de la autodeterminación, o sea, hay gente que ha trabajado en esto de manera brutal. El reto es convertirlo en matemática, darle al algoritmo y convertir, y ahí tienes un dato. Y con ese dato, luego lo que estamos hablando con Radino, yo me voy a un Luca, me voy a cualquier cosa y empiezo a buscar. Hostia, pues mira, voy a ver el absentismo por esto, voy a ver, porque esto me permite ver, pues yo qué sé, pues nosotros podemos llegar a predecir si una persona se nos va a aburrir o estresar en espacios temporales o cómo va a evolucionar la expectativa de una persona, porque otro problema importante que tenemos es que yo contrato a Maite y yo considero que Maite ya siempre va a ser igual. Entonces, 20 años después, yo no he vuelto a entrevistar a Maite y Maite ha cambiado 200 veces, pero yo ya no lo sé. Entonces, o metemos un parámetro dinámico de medida que nos vaya midiendo la química de cómo cambia la organización, o básicamente estamos ciegos. Al final, cualquier gran corporativo de este país, el problema que tiene es que no conoce a sus empleados, ¿vale? O sea, tiene procesos de alta variabilidad. Tengo 5.000 empleados a los que no conozco, donde yo emito órdenes, políticas, procesos y procedimientos, ahí estamos, para que la gente haga lo que yo creo que deben hacer. Pero, o sea, debajo no tenemos ni... Entonces, ¿cómo lo levantamos a dato? ¿Cómo lo levantamos a dato? Y ahí es donde tenemos, oye, vosotros, Corradino, yo creo que estáis haciendo cosas. O sea, para mí vosotros montáis carcasas donde tenemos que meter esa información que están estupendas, pero es que nosotros, los que estamos aquí, los que seáis de, pues tenemos que empezar a pensar en para qué dato, cómo lo sacamos, cómo lo levantamos, cómo lo convertimos. Y ese es el gran reto que tenemos. Ese es el grandísimo reto. El grandísimo reto. Maite, no te Vale. escuchamos, te has muteada. Te has Sí. muteado. Perdón, me he muteado para no molestar. No, estaba pensando ahora en que hay de nuevo en otra cosa, en las evaluaciones del desempeño, que también, bueno, vehiculan buena parte de la conversación esa en la que queremos ubicar o desubicar a la persona en el centro y que se dice que tiene que transformarse, que ahora tienen que ser mucho más líquidas, enfocadas a la aportación de valor en un proceso determinado. Pero ¿cómo se están haciendo? O sea, ¿qué hay de nuevo en ellas? Yo ¿Y cómo puedo, hay que pero reenfocarlas? ¿qué quieres? ¿Que te responda la verdad o que te mienta? No, claro, la verdad, ya, aquí estás para la verdad, no. Para mí, esto es una opinión muy personal y muy tal, para mí no sirve para nada. O sea, básicamente porque es una relación construida de manera simétrica, con lo cual una gestión de desempeño. Yo lo he visto la corrupción, o sea, yo he visto la corrupción de todo esto. Yo me acuerdo cuando teníamos las campanas de Gauss, donde tus fuerzas, oye, me tienes que meter un 5% en la cola de la derecha, un 5% en la cola de la izquierda. Yo he estado en reuniones con clientes internos míos donde, bueno, este año te toca a ti estar de los malos, tú te pongo el año y vamos rotando para que no, porque sabemos que si siempre está uno tal, lo van a echar. Entonces la gente se inventa sistemas, es decir, echa la ley, echa la trampa. ¿Y por qué? Porque no aporta. Entonces a ellos los intentamos, oye, porque yo necesito tener cada baja con su pareja, pero eso no funciona. O sea, Pero futuro, a futuro no, y casi dentro de nada, a corto plazo, medio, la herramienta de evaluación del desempeño o las herramientas que utilicemos para ver realmente la aportación de valor de la persona a la organización y correlacionarlo, por ejemplo, con su nivel retributivo y todas estas cosas, va a ser una herramienta fundamental. No sé si tal sí, cual está ahora pensada, evidentemente no, o de otra Mira, pero manera, tenemos que construir, Corradino. claro. Vosotros. les digo algo. Corradino, Corradino, Les digo algo. Nosotros, con respecto a las evaluaciones del desempeño, primero, me encuentro empresas privadas que si acaso hacen una al año, es mucho, ¿sí? Porque no le están dando realmente la importancia que le deberían dar a esas evaluaciones del desempeño, que va más allá de una puntuación final, como tú lo acabas de comentar unos instantes antes. E incluso a nivel internacional, y creo que va a empezar a ser aplicada en empresas públicas, ¿no? De empezar a evaluar a funcionarios públicos por ley, Sí. hay iniciativas que están obligando a las empresas hacia ir hacia esa evaluación del desempeño para poder entender cómo están esas personas y si realmente están contentos con la posición que desempeñen, ¿sí? Porque es parte de todo. Si no hay motivación, no hay desempeño. tal cual, tal cual. Y es que lo construimos además, es como si el desempeño fuera el objetivo, el desempeño es la consecuencia. O sea, el desempeño no debe ser el objetivo a medir, es que eso no es un objetivo, para mí es una consecuencia. Pero claro, si no hago bien la selección, si no tengo un buen management, ¿qué narices? Es decir, ¿qué le voy a pedir a la gente? Yo creo que lo construimos mal y es el para qué del que hablábamos antes. Es decir, para mí el desempeño no deja de ser una consecuencia bien hecha. Si hago bien todo lo demás, pero es que al final medimos muchas veces la consecuencia de todo lo demás. Y no estamos declinando bien. Yo creo que tenemos un pensamiento como muy distorsionado, insisto, y yo doy clase en muchos másteres de recursos humanos. Es como que hay que hablar de una serie de cosas que estas son las cosas de recursos humanos y nadie Ujú. nos enseña a pensar en fuera de la caja. Es decir, oye, venga, vamos a pensar otras formas de hacerlo. Y te encuentras a la gente absolutamente atrofiada. Entonces es como que nos han educado, oye, esto, y siempre me encuentro más valor en gente que llega a la función de negocio que en el de recursos humanos puro que lleva toda la vida
porque al final, pues eso, nos metemos en un embudo donde siempre tenemos las mismas preguntas, las mismas respuestas, y es que ahí ya no funciona. Y te podía funcionar antes, pero ya en el escenario que pintas tú, Maite, olvídate. O sea, ¿cómo vamos a medir el desempeño? Es que tendremos que medirlo de una manera totalmente distinta, porque yo os hago preguntas. Yo he trabajado con ingenieros de software, y si un día alguien tiene una idea que lo cambia todo y la hace en 5 minutos, oye, ¿le puedo pagar ya el salario del año y que no venga a trabajar el resto del año? ¿O lo sigo obligando a venir? Tiene que hacer en su casa, lo puedo hacer en... Y si se le ocurre en la playa y está de vacaciones, oye, empiezo a hacer preguntas, es decir, venga, ¿qué hacemos? No, pero es que tiene que venir 8 horas diarias ya, pero es que igual ese día, tío, el 1 de enero ha arreglado el año. ¿La hago venir el resto del año? Entonces, Y eso si es son un poco mi informáticos, y si son informáticos, ya te digo que te hackearon el sistema de fichaje para marcarte las 8 horas, o sea. Tal cual, pues, tal cual, y es que estos se hacían como piezas para fichar por ello. Entonces, claro, entonces, ¿qué es el desempeño? Y yo de esa persona quiero más, es decir, yo quiero que, o sea, que se te ha ocurrido el 1 de enero, fenomenal. ¿Qué más hay? Pero esto no puede ser, no, estos son tus objetivos, porque el desempeño se plantea, estos son tus objetivos, entre tal te pago tanto y entre tanto te pago tanto. Claro, una persona lo consigue el 1 de enero y el resto del año, ¿qué hace? Entonces, para mí, claro, en esa composición, porque era muy fácil cuando la gente apretaba tornillos. Yo necesito que aprietes 100 tornillos y mido 100 tornillos, fenomenal. Y te pago por 100 tornillos. Si haces 150, te pago 150. Pero ¿cómo le hago eso a una persona de finanzas, a uno de recursos humanos, a uno de innovación, a alguien de marketing? Puedo ir a venta. Pero es que los desempeños y los trabajos, en el momento en el que la productividad la suma la IA, el desempeño ya va a ser otra cosa totalmente distinta. Ya no lo vamos a poder medir igual. Y ya no podemos. ¿Y cómo evalúo la belleza del código? ¿Cómo evalúo si un código, hostia, si alguien me soluciona, un arquitecto me soluciona algo maravilloso, tío? ¿Cómo lo evalúo? Pues yo qué sé. Nada más yo no tengo ni idea de evaluarlo. Esas También, cosas. también dentro de la parte de las evaluaciones del desempeño hay otro tema que es que recursos humanos tiende a querer centralizarlo cuando en realidad es un trabajo que tiene que ir muy de la mano de los managers, ya que los managers son las personas que realmente conocen cuáles son esos objetivos estratégicos que tienen que tener las personas que trabajan con ellos. Y para mí hay Corradino. Y ojo, marketing no es lo mismo que desarrollo, al igual Claro. que no es lo mismo que ventas. Entonces allí tiene que haber un acercamiento entre managers, recursos humanos y también conectar al empleado con recursos humanos para que cuando hay un mal manager, que si quieren ya hablamos de los malos managers, eso no afecte la productividad. ¿Qué Pero es que a mí papel? Perdona un momento, Roberto, que no quiero que se me pase esta pregunta. ¿Qué papel se le da al mando en la definición del contenido de la evaluación del desempeño? Ya que ellos conocen el negocio, ¿participan en la definición de ese cuestionario o de eso o no? O sea, para mí, y has tocado una parte fundamental. Para mí el manager es o sea, el director de recursos humanos es el manager. O sea, no aquí el de recursos humanos, nosotros no gestionamos personas. Nosotros gestionamos políticas, procesos y procedimientos, nos guste más o nos guste menos. Entonces, para mí el papel, Maite, es absolutamente central. Es decir, si tú no haces al manager dueño de lo que pasa en su equipo y lo único que haces es yo te doy procesos y procedimientos para que tú hagas, él nunca va a asumir el rol. Entonces, claro, para un manager es muy sencillo que yo el 60% de tu salario es por hacer un papel de manager, pero nunca te pida que seas manager. Lo único que te digo es que seas un vigilante. Y mira, eres mi vigilante, entonces yo te voy a pasar cosas y tú, entonces, no es dueño de absolutamente nada, no, porque ¿cómo vamos a dejar que cada manager, pues si yo no le dejo al manager decidir cuáles tienen que ser los objetivos, cómo los va a medir, cómo los quiere medir, cómo quiere pagar, si no le dejo hacer eso, convierto al manager en un vigilante. ¿Qué ocurre? Que el 60% del salario que le pago a esa persona es por gestionar, pero no le dejo gestionar, con lo cual estoy tirando un 60% de dinero a la basura. Entonces, el propio management lo hemos ido corrompiendo, y hablo de la gestión de personas, ¿vale? Porque tampoco lo hemos empoderado, no le hemos dado datos de calidad, no le dejamos tomar decisiones sobre... No, porque es que esto se nos va de las manos. Bueno, oye, yo creo que tenemos que pensar, si no somos capaces de descentralizar la gestión y de alguna manera seguir teniendo el control de ello, ahí tenemos un problema. Yo creo que ahí, joder, la tecnología nos ayuda un montón. ¿Cómo descentralizo eso? Oye, al final yo te puedo marcar unos terrenos de juego, mira, estos son unos límites que tenemos aquí y tú tienes que jugar dentro de estos límites, manager. Aquí haz lo que te dé la gana. En ese momento el manager se convierte en el director de recursos humanos y ya le va a preocupar muy mucho que las cosas funcionen. Pero ese conviértete en lo que te dé la gana da mucho miedo. Buah, compré. Pero claro, pero da mucho más miedo. No, a mí me da mucho más miedo, fíjate, y me gustaría, no he hecho un experimento, pero me da mucho más miedo, aquí se hace lo que yo digo, porque no, lo que pasa es que no somos capaces de. Mira, nosotros en números ya sustanciales, estamos viendo que en compañías mal gestionadas el 40% de la masa salarial, es decir, el 40% de lo que se paga, se tira a la basura. El 40%, ¿eh?
es una pasta, son muchos, muchos millones de euros. Ya. Y a mí eso sí que me da miedo, el 40% de la masa salarial. Oye, si les dejamos hacer, igual ese 40 se convierte en un 30. ¿Qué ocurre? Que a la organización muchas veces le da mucho miedo la sensación de descontrol. Hostia, pero es que esto se me descontrola. O no sé, yo creo que tenemos, pero y por eso te decía, Maite, que yo creo que lo que hay que marcar son, y eso también te lo permite la tecnología. Oye, mira, no te puedes gastar más de tanto, no puedes hacer tal. O sea, pues oye, yo te marco unos límites y dentro de esos límites, hostia, tú defines. Porque si no es que estamos Eso me fastidiados. lleva, eso me lleva a otro indicador, el de la productividad. Ahora, ¿cómo podemos medir? ¿Cómo traducir eso Claro, yo en creo que KPIs más trazables? yo creo ¿No? que la Porque productividad, fíjate, Maite, lo que te voy a decir, ha muerto. Es decir, la productividad ya va a ser cosa lo van a hacer las máquinas. Es decir, yo no voy a. De hecho, no sé sí, si. pero de Yo alguna sí. manera hay que rentabilizar ese 40% de masa salarial que se Claro, claro, pierde. claro, claro. Pero eso yo para mí, para mí, Eso, ese KPI, si yo soy tu jefe, Maite, si yo quiero justificar, tú tienes que decir, joder, qué guay, yo quiero trabajar con Robert. Es más, y la gente quiere venir a trabajar aquí porque está Robert. No estoy hablando de mí, me suena fatal. sí. Pero bueno, tú dices, oye, yo como manager soy capaz de tener gente que quiere trabajar conmigo. La gente que está conmigo es capaz de hacer el doble de lo que hacía. En ese momento, ese 40% es rentable. En ese momento, pero es un manager de otra manera. Es decir, hasta ahora, el manager en un sistema taylorista, yo meto personas en cajitas y la gente hace lo que pone en la cajita. Y es muy fácil saber dónde empieza y termina el trabajo de uno y de otro. Y yo voy ensamblando eso. Claro, aquí lo que necesito es, o sea, cuando ya no tenga cajitas y cuando lo de las cajitas lo haga una IA, como entonces ya el liderazgo va también a tomar otros carices. Yo muchas veces me planteo si es necesario un manager. Y el manager, tal y como lo tenemos concebido, es necesario. Porque si es un sistema de vigilancia, hay muchísimos sistemas de vigilancia que lo hacen maravillosamente bien, ¿eh? O Corradino tiene, pues, te dicen, oye, te lo montamos nosotros. Oye, que quieres que fiches, que imputes vacaciones, fenomenal. Pero eso lo hace la tecnología. Eso no lo hace un manager. Un manager está para otra cosa. Un manager. Esta mañana justamente hemos publicado una noticia en la que no, el titular es el siguiente. ¿Existe correlación entre la experiencia del empleado y los niveles de conflictividad en una organización? ¿Y en qué medida invertir en una mejor calidad del liderazgo disminuye, o sea, incrementa la experiencia buena del empleado y disminuye la conflictividad? Mira, nosotros lo que tenemos muy medido es que un mal jefe lo que te hace es te pega muy, 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 muy directo por una correlación directa con la seguridad psicológica. ¿Vale? Y al final la seguridad psicológica nosotros la componemos de tres cosas. Todo lo que tiene que ver con la afiliación, es decir, la relación entre compañeros, la validación, sentirte querido en el colectivo y la contribución, que es básicamente yo cuando propongo se me tiene en cuenta. Cuando tú tienes un mal jefe y te cargas alguna de estas tres capas, al final Corradino, que está en mi equipo y ha visto un fallo en una línea de producción, no me lo va a contar. Y en el momento en el que no me lo cuenta, yo ya estoy perdiendo dinero. Y en ese momento ya empiezo a no ser rentable como manager. Y eso nosotros, Maite, lo vemos todos los días, correlaciones muy directas, muy estables en Sí, el tiempo. Y además también lo que vemos es que cuando tú eres capaz de cambiarlo, realmente cambian las cosas. No es que lo mido y una correlación, no, venga, y si lo corregimos, las cosas van mejor, sí. Cuando tú cambias de repente un manager, hostias, es que cambia el paisaje y las cosas cambian radicalmente. O sea, yo al final siempre he sentido que no hay gente tonta. O sea, lo que hay es gente que no está en el sitio adecuado o con el jefe adecuado. Yo siempre he tenido gente que muy low performance, que siempre lo echamos, no, cámbialo de sitio. Lo cambiabas de sitio y a lo mejor al año siguiente era un top performance. Bueno, pues esto los managers son habilitadores totalmente. Y la cantidad de dinero que destruye un mal management es brutal, es brutal. Es brutal. Para mí es como un sistema de tuberías. Yo siempre lo veo como un sistema de tuberías donde hay goteras. Cuando tienes mal management, ves una gotera, pim, 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 por ahí se te va drenando resultados de negocio, pérdida de masa salarial que estás haciendo, o sea, pierdes capacidad creativa de transformación. Esas grandes compañías, ¿no? Que tienen muchísima gente, como digo yo, satisfecha, no motivada. Incluso absentismos por manager. Wow, Esa absentismo, información es clave. el absentismo, el todo. Bueno, en temas de salud mental, el absentismo que lo puedes clasificar, bueno, puedes hacer muchas Yo voy, cosas. voy a ayudar un poquito a los managers. A ver, que a lo mejor no son malos porque quieren ser malos, No. sino porque les faltan herramientas para ser mejores. Y ahí yo creo que sí que entra la tecnología, pero la tecnología que de verdad les ayude a hacer su trabajo, no esa que decíais antes, ¿y esto para qué lo quiero? ¿Esto para qué me vale? ¿Para incrementar mi burocracia? ¿Para seguir todavía más presionado con cosas que no aportan valor a lo que yo tengo que hacer en el día a día, que es conseguir resultados?
Claro, aquí yo siempre digo, Maite, tú piensas lo que hacemos a un manager y todos, yo le hago curso de finanzas, lo mandamos para que tenga lenguaje financiero, lo mandamos a cursos de control de gestión para que sepa medir no sé qué, lo mandamos a cursos de temas de tecnología para que tal, pero en tema de personas, o sea, no tenemos no hay una capacitación más allá de cosas demasiado superficiales muchas veces. Entonces, Ujú. saben hacer un montón de temas funcionales de negocio, pero en la parte de personas entonces, yo siempre he dicho que no creo que haya ningún manager que se levante por la mañana diciendo, le voy a fastidiar la vida a mi equipo. No hay ninguno. El tema es que muchas veces los abandonamos a su suerte. Ahora, venga, Ujú. tío, dale. Y ya, es que no tienen datos, no tenemos datos. No, no. Es el único área de negocio que no hemos conseguido profesionalizar como el resto. Mi Yo es que sensación. estoy un poco cansada de escuchar decir que las personas, que es cierto, ¿eh? Pero me cansa un poco por la poca reflexión que hay detrás, que las personas se van de las organizaciones por un mal por un mal jefe. Y es cierto, pero como bien dices, a lo mejor es que al jefe le faltan herramientas para gestionar mejor. No creo que nadie, como bien dices tú, vaya a hacer mal las cosas porque le apetezca. Siempre hay un reducto de gente que es así, o en la vida siempre hay gente mala, ¿no? Pero yo creo que más que nada es eso, es esa falta de primero verse involucrado en los procesos de gestión de personas desde una forma en la que ellos entiendan que Ujú. les aporta valor. Poníamos antes el caso de las evaluaciones del desempeño. ¿Y por qué tengo yo que hacer una evaluación del desempeño que no veo que encaje en mi modelo de equipo? ¿Hasta qué punto ahora mismo recursos humanos se abre a colaborar con ellos de otra manera? Pero es que Es aquí que, es donde recursos humanos no tenían las herramientas para poder hacer una evaluación del desempeño por equipos. Por lo general, recursos humanos parte de un Excel que comparte con todo el mundo, que luego tiene que picar los datos de manera centralizada en otro Excel y de Excel a Excel, copia y pega, copia y pega, copia y pega, un trabajo manual horrible. Entonces, claro, ¿cómo vas a ser dueño de un proceso a una persona si tú tampoco eres el dueño del proceso tal como cual. tal? ¿Sabes? Y Y la allí es donde PNL, entramos. claro, la PNL de un manager es la leche. Cuando dice, bueno, esto que hacéis vosotros, es que ya no lo ven ni como un tema suyo. Esto que es vuestro, ¿cómo que nuestro? Esto es tuyo. Ah, el clima laboral depende, pero ¿cómo que el clima laboral es mío, macho? Entonces dame tu salario y el de todos tus compañeros. Claro. Entonces, claro, es que ellos mismos ya han entendido que esto está descentralizado en recursos humanos y es como si hubiera un ministerio del amor y todo el amor Ujú. dependiera de un ministerio. No, el amor depende de cada pareja, macho. No, no podemos Mm, hacerlo. Sí. total, Es lo más contraproducente que le puede pasar a recursos humanos, seguir acaparando poder en vez Buah. de cederlo. Es que exacto, fíjate, Maite, que yo creo que al final pasa un poco, el único organismo en la naturaleza que está configurado para crecer indefinidamente es el cáncer. Y si apalancamos nuestro crecimiento de la misma manera, nos acabaremos muriendo porque nos fagocitaremos. Entonces, al final tenemos que tener soluciones. Pues un poco lo que hablábamos, ¿vale, Corradino? Lo que hacéis vosotros. Es decir, empoderar. Pues si es que estos señores tienen la capacidad de total, que cada persona pueda gestionar lo suyo sin necesidad de que haya un listo de recursos humanos diciéndote lo que tienes que hacer. Es que total, es más, yo recursos humanos lo que quiero es que todos trabajéis en un sistema, en donde sea, y a mí me lleguen los datos. Y yo ya integro arriba. Pero no necesito 2.000 personas, porque ¿qué acabamos haciendo? Oye, necesito 400 en recursos humanos porque estoy haciendo el trabajo de 400 managers. Entonces tengo 400 secretarias abajo haciendo cosas que digo, hostia, no tiene sentido. y muchas veces nos encontramos con el temor de perder el control. Y allí es donde también la herramienta tiene que tener esa posibilidad de poder darte a ti ese feedback por parte del empleado para cuando el manager no está muy bien. De hecho, Maite, oye, si me permites, puedo mostrar rápidamente un poco esta última parte de cómo podemos pasar estos datos dentro de la herramienta y también establecer estos puentes de los cuales hemos hablado. ¿Sí? Ujú. Em, Tú me dices. Sí, sí, puedes compartir. Como estás como coorganizador, aquí tienes los plenos poderes, los dos tenéis plenos poderes. Listo, adelante. Pues entonces vamos con ello y vamos con esta parte de las evaluaciones del desempeño, ¿sí? Yo me encuentro muchísimo con personas que lo que necesitan como tal es eso precisamente, esa herramienta para poder darle a los managers un lugar desde el cual puedan preguntar a sus empleados las cosas que ellos necesitan saber para ver cómo está esa productividad y quién está por arriba de las expectativas, quién está por debajo, ¿no? Y que ya esa información ya sea tramitada, pero que al mismo tiempo, en el caso en donde hay un mal management, que se le permita al empleado el poder comunicarle a recursos humanos cuando no está de acuerdo con su manager. ¿Sí? Y decir, por ejemplo, y levantar la voz si los objetivos no estaban definidos bien. Y conectar desde la visión del manager al empleado y a recursos humanos en un solo flujo de conversación donde se le puede llamar la atención a una persona en caso de que esté haciendo un mal management. ¿De acuerdo? O incluso, ya que hablabas de la parte del clima laboral, Roberto, el tener una visión de cómo está el clima laboral dentro de la empresa. Y por supuesto, y en el clima laboral está el sesgo de qué pensarán de mí, ¿no? Si yo digo la verdad. Que por eso es que también esta parte
del clima se lleva desde un punto de vista donde el empleado opina de manera anónima. Y aquí es donde saltan chispas. Aquí es donde saltan chispas y donde trabajo más de la mano con mis clientes para interpretar lo que esas encuestas arrojan, ¿no? De frecuencia de conversación con los managers, o de repente si esas personas se sienten realizadas con su trabajo, ver los comentarios de cada uno de ellos o ver cómo evoluciona esa satisfacción a lo largo del tiempo, para que luego podamos tomar esas acciones con carácter predictivo, ¿sí? Porque entendiendo el pasado es como realmente podremos saber en dónde estamos en el presente y entender mejor el futuro, ¿vale? Y claro, al final es interpretación, porque los datos están para ser interpretados y allí es en donde el humano nunca va a dejar de existir, ¿vale? Y de todo, o sea, al final es dar visibilidad. Si tú quieres saber la carga de trabajo de tus empleados o de un manager en concreto, pues mira, que lo puedas ver y así poder conocer quiénes son esas personas que a lo mejor no mm, están haciendo más trabajo de lo que deberían, que es lo que me pasa. Este gráfico a mí me encanta porque es el gráfico del tiempo, ¿no? Y tengo personas que me dicen, Corradino, si estoy debajo del 100, ¿qué pasa? Yo le digo, bueno, a lo mejor esta es una situación ideal, a lo mejor esas personas están haciendo su trabajo en menos tiempo y tienes una mayor productividad. El problema es cuando tienes horas adicionales, ¿no? Y poder tener todo esto controlado por persona, por manager, entendiendo bien qué es lo que ocurre con cada persona y siendo notificado cuando hay algo que no va bien, ¿de acuerdo? O lo que hablábamos sobre el absentismo, tener una visión rápida, global, comparativas, que te permitan predecir, que te permitan ver cuándo es que vas a poder tener la mayor cantidad de absentismo dependiendo de la época del año o de vacaciones y de entender cómo estas cifras afectan al negocio, que ahí es en donde yo veo la vinculación, porque al final es dinero, De ¿de acuerdo. acuerdo? Y el dinero es lo que le interesa a dirección. Entonces, tú hilando todos y cada uno de los apartados en los cuales nos hemos movido, podemos llegar también a dinero, permitiéndole a la empresa el entender dónde podría estar ubicada más adelante. ¿Tenéis dudas para mí? No, para mí eso o sea, para mí, por eso te digo, Corradino, que yo para mí la tecnología es un habilitador, es decir, y lo estábamos viendo, por ejemplo, el otro día cuando estábamos preparando esto, nosotros, por ejemplo, conversaciones que tenemos con CEOs, y os hablaba el otro día de una línea aérea, ¿no? Que nos decía el CEO, no, pero a mí me da igual que un piloto esté comprometido, ¿no? Porque lleva y va a pilotar el avión igual, y yo le digo, ya, pero escúchame, tú no conduces igual un coche propio que un coche alquilado, ¿no? Entonces, yo si tengo el compromiso de esa persona y tú me das los datos del avión, es decir, consumo de queroseno, tiempos de vuelo, satisfacción del cliente en vuelo, es decir, 50.000 cosas, vamos a poder empezar a estudiar y eso es lo que hablábamos antes, cómo lo corren. Vale, entonces, el dato que tenemos aquí debe ser, o sea, y vosotros tenéis, y me parece absolutamente maravilloso todo lo que aquí tenéis, y luego esto nos tiene que ser como, oye, ¿cómo me lo llevo al otro? Vale, y el otro lado lo tiene el negocio. Nosotros tenemos un lado, el Ujú. negocio tiene otro lado y nosotros tenemos que meter una capa intermedia ahí de valor de, oye, venga, venga, pues con lo tuyo y con lo mío montamos esto. Y Montamos, para mí es claro. la unión. Claro, es lo que decía Maite al principio, ¿cómo lo unimos? Pues lo podemos unir desde ahí, es decir, esto me va a dar una pata, el negocio tiene la otra pata. Lo que no podemos es trabajar a espaldas del negocio. Claro, por ejemplo, aquí en el tema de los tiempos, que a mí me encanta, el poner una comparativa, los resultados de negocio en los diferentes meses comparando con el porcentaje de carga de trabajo. Esto te permite ver qué tan eficiente realmente has sido, porque a lo mejor en enero trabajaste menos, pero generaste más. ¿Por qué? Y es allí Claro, en donde nosotros queremos esta información. claro. Si es que para mí el reto no es lo que tú dices, para mí el reto, y he sido siempre muchas veces, no es medir el absentismo o no es medir la Ujú. rotación, que sí, bueno, no tiene Qué más bueno. ciencia medirlo, no tiene ¿Por ciencia, es qué? decir, voy a un GPT y me lo mide. Vale, ¿por qué? El tema es por qué. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo mucho absentismo, tío? Entonces, y no me vale, y no podemos llegar con, no, es que creo, es que me han dicho, es que hemos preguntado a la gente y me han comentado. No, 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 no. Si no tenemos un dato, ya decía Botín, ¿no? Que lo que no son datos, lo que no son cuentas son cuentos. Son cuentos. Tal Eso cual, pues esto es igual. nos lo hemos aprendido, fíjate, Roberto, Corradino, nos hemos aprendido mucho esa frase, la decimos un montón, pero yo creo que todavía no nos ha entrado en la cabeza, No, de verdad. No la la hemos decimos, pero no interiorizado tal cual. en hábito, no la hemos convertido en hábito. Bueno, No. Y, y vamos a ir lo, acabando, porque ya nos queda nada, un par de minutos. Lo que quería hacer es un poquito una reflexión de lo que habéis contado venga, vosotros. A ver si estoy muy equivocada. A mí lo que me queda claro, fíjate, fijaros los dos, es que la digitalización para recursos humanos, no estoy hablando del conjunto de la empresa, es un reto de descentralización con sentido. Es un reto de descentralización de la gestión con sentido
para acercarla al negocio. ¿Y eso qué implica? Y me lo he apuntado para no equivocarme. Primero, centrarnos en los porqués, como decíais antes. Y segundo, centrarnos en el dato, pero no en datos estáticos. Ese dato tiene que estar vivo constantemente a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. Es verdad que con la inteligencia artificial se van a poder ver esas áreas grises donde la mentirijilla se puede camuflar. Yo creo Ya puedes que levantar, sí sé que puede levantar. Nosotros sí, se puede pero levantar fácil. Pero precisamente lo que hay que hacer es un poco salir de la caja. La mentalidad, cuando se dice salir de la caja, parece igual otra expresión súper hecha, pero exige un esfuerzo adicional de cada uno de nosotros. Yo hace poco escribía que las matemáticas se pueden leer. No es que sea literalmente que se pueden leer, pero se pueden interpretar. Los datos tienen que tener un sentido y para que tengan sentido tienen que ser interpretados en un contexto determinado. El contexto de la organización te lo da el negocio. Recursos humanos, cuando se dice que tiene que ser negocio, es que tiene que entender de verdad, sentarse con los managers de línea, con los propios empleados, con directivos en general y con trabajadores en general para entender lo que están haciendo, como tú decías en el último ejemplo que has puesto. Es correlacionar el porqué de un piloto con lo que gasta en queroseno, por ejemplo. ¿Desde cuándo a recursos humanos le iba a ocurrir pensar en lo que gasta de queroseno, por ejemplo? Bueno, Mm. pues que es algo que me lo dices, pues es muy de sentido común. Ah, pero es que llegar al sentido común, amigos, a veces exige hacerse muchas preguntas y darse muchas vueltas por el negocio. Pues a eso es lo que hay que llegar. Digitalización también es pasearse por el negocio. Mira, buen cierre para esto, yo creo. Y me Bueno, no, gustaría, el cierre me- nos lo va a poner una persona que siempre asiste a nuestros webinars muchísimas veces, José, que dice, ojo con las extrapolaciones, que en algún momento determinado hemos dicho, el futuro ya no es lo que era. No es lo que era porque puede venir un meteorito y nos lo cambia. Es que el futuro ya no es ni lo que era, ni lo que ahora mismo pensamos que puede ser. Será otra cosa, seguro. será otra cosa. Seguro. Y me parece muy buen resumen, Maite. No lo hubiera contado tan guay, descentralización, el porqué y un dato de calidad y dinámico. Buah. Yo creo que es una Pues síntesis nada, perfecta. pues ya Hay otra, tenemos. ¿eh? Pero yo creo que tenemos el reto. Ahí tenemos el reto y, joder, no es poco, no es poco, pero No, no es poco, pero se están poniendo las piedrecitas poco a poco. Yo sí, creo que claro, yo creo, Maite, y tú sabes que, perdonadme si soy muy flipado porque me vengo muy arriba, pero somos el futuro de las organizaciones, o sea, no hay más. O sea, yo creo que la función realmente que cobra sentido, si lo sabemos hacer bien, es esto. Lo que no Yo sea creo que es el momento ahora, es que lo digo constantemente, es que el momento ahora de recursos humanos es un momento muy complejo, de una transformación que todavía yo creo no somos conscientes de que la tenemos que dar, pero es una oportunidad, es una ventana así de grande, de verdad. Y yo que lo he Total. dicho también un montón de veces, que soy de letras puras, señor, me he metido en un proyecto de inteligencia artificial para auditar algoritmos y estoy disfrutando como una enana y estoy viendo que el hueco que tenemos la gente con mentalidad de letras es enorme. Es enorme. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, lo único que tenemos que hacer es aprender a leer las matemáticas. Leerlas. Ya está, yo, no tenemos que hacerlas. yo ahí siempre digo que yo abogo por un futuro donde nuestra aportación es la de la humanización de los negocios. Tenemos que hacer espacios Eso humanamente es, sostenibles, si no estamos fastidiados. eso es. Con foco en el negocio, que yo entiendo esos básicos a una empresa, o es sostenible desde el punto de vista del negocio, o no es sostenible para nadie. Ya está. Tal Que cual. también hay mucho discurso de recursos humanos humanista que dices, bueno, ¿y esto cómo se liga con que esto tiene que dar Tiene que para ser, o todos? sea, Otra cosa es cuánto tiene Claro. que dar para todos, ¿no? Pero es que ahí está Pero recursos humanos, es ese puente, punto A, punto B. O sea, sí, al final es sí. conectar a Pero la se tiene que persona quitar. con el negocio. Pero se tiene que quitar mucho a veces de exceso de humanismo por un lado, Sí, sí, sí. que lo tiene, y otras veces un exceso de Pragmatismo, procedimientos, no, de Procedimientos, sí, sí. procedimentalismo De procedimientos, burocracia, normativo, de etcétera. Sí, burocracia. de burocracia burocracia. ir a cumplir. Entonces, el hueco está, yo lo veo y no soy de recursos humanos, pero no hago más que azuzar para que lo aprovechéis. Así es que nada, yo os doy las gracias por vuestro tiempo, a los A ti, Maite. ponentes, a las personas que nos han seguido y a todas, como siempre, os enviaremos el resumen de esta sesión y el vídeo completo. Muchísimas gracias, que tengáis un buen miércoles, que hoy es miércoles todavía. Y nada, pues no, todavía no, ya es miércoles. Me gusta decir ya es Sí, sí. miércoles. Ya es Y nada, miércoles. pues eso, nos vemos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas gracias a vosotros. todos. Venga, hasta luego, gracias.